Vamos a ir a Mateo 16. Y vamos a estar en el versículo 26. Mateo 16, versículo 26. Vamos a estar comenzando una serie de mensajes con respecto a algo que noto en algunas preguntas que hacen personas y me han hecho hasta hace muy poquitito. Con respecto a la pregunta es: ¿necesitamos a Jesús realmente? Y fíjense en esta pregunta, ¿por qué necesito a Jesús? Yo creo que va a ser algo importante para el que no cree en Cristo Jesús, como para nosotros los creyentes. Quiero anticiparles que a medida que iba preparando los mensajes, sentí una carga muy, pero muy grande, porque no solamente por aquellos que no tienen a Cristo Jesús, pero también por cosas que estoy viendo dentro de la iglesia me han llevado a compartir esta pregunta: ¿por qué necesito a Jesús? Tanto para el creyente como para el no creyente. En esta noche vamos a estar viendo cuando la conciencia del creyente va muriendo. Y algunos dirán, ¿a qué se refiere? Y les invito a que vengan, pues sinceramente hay una carga muy, pero muy grande. Vuelvo a repetir, dediqué muchísima oración, lloré bastante lloré, porque noto cómo algunos hijos de Dios están permitiendo que su conciencia cada vez vaya lo que es apagándose, vaya dejándola morir, de tal manera que no siente absolutamente nada por Dios. Y el asunto está: ¿puede un creyente llegar a ese punto? Esta noche les voy a compartir esto, así que les invito por favor a que vengan, porque creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Las preguntas que estaba haciéndome: ¿por qué es que una persona debe elegir ser cristiano? ¿Por qué necesitamos elegir ser cristianos? ¿Por qué necesitamos decir que necesito a Cristo Jesús para mi salvación, para el perdón de pecados, etcétera? Bueno, ya hemos contestado. Es lo mismo la elección, por ejemplo, de comprar una casa o un automóvil, con lo que es elegir a Cristo Jesús. Es decir, podemos ponerlo en esa misma categoría, que es lo mismo elegir una casa, un automóvil o Cristo Jesús. Y otra de las cosas que me han hecho la pregunta es: pastor, ¿no son todas las religiones iguales? ¿No son todas buenas? ¿No nos llevan todas a Dios? Y entonces, ¿por qué es que debo de elegir una religión? ¿Cuál es la razón que yo tengo que estar afiliado a alguna religión, alguna denominación o algún sector religioso, alguna secta religiosa? Porque otros, lo he escuchado vez tras vez con el correr de los años, que me han dicho: mire, si yo creo sinceramente que si el ser humano tiene una buena ética, tiene una buena moralidad, es decir, yo soy bueno, ¿por qué necesito a Dios? Si yo puedo ser mejor que cualquier persona que va a la iglesia donde usted está, o cualquier otra iglesia que yo pueda ir. Yo me siento en el cual no necesito de Dios. Entonces están nosotros que se ilusionan con la ciencia. Se ilusionan con la ciencia. ¿Por qué? Porque nos dicen: no hay necesidad de Dios, Dios no existe. Y vienen preguntas luego
de parte de estas personas que dicen que no existe Dios, ellos mismos se están preguntando de dónde viene la materia, de dónde vino la materia. Es decir, cómo vino a ser este universo. Entonces, por lo tanto, empezamos a notar una cosa, y es lo siguiente. Una de las cosas que he aprendido en estos años es lo siguiente. Se ha formado lo que es un concepto relativo. Y cuando usamos o pensamos en un concepto relativo, es decir, da todo igual. Todo, o sea, ¿quieres creer en que no hay Dios? Está bien. ¿Quieres creer que hay Dios? Está bien. ¿Quieres creer en esta religión? Está bien. Entonces, en lo que respecta a este punto relativo, que todo está bien, la pregunta entonces que vamos a seguir haciéndonos es lo siguiente. ¿Cuál es el propósito de la religión y cuál es el propósito de la ciencia? Porque ambas tienen un propósito. Y hay una cosa que quiero explicar con respecto a la religión y que quiero explicar con respecto a la ciencia. En primer lugar, religión. La palabra religión, que viene del latín religare, la palabra ligare quiere decir volver a conectar con, empezar una nueva conexión con. La palabra re simplemente es volver a tener esa conexión, volver a tener una conexión hacia Dios o unirnos nuevamente hacia Dios. El propósito de la religión es querer llevarnos a la verdad y tendría que ser en llevarnos a la verdad. Después tenemos la ciencia, la buena ciencia. Déjenme decir una cosa, yo no estoy en contra de la ciencia, ¿ok? Porque algunos dirán, bueno, esto es una pelea, una guerra entre religión y ciencia. Cuando hay y existe buena ciencia, aprendemos bien. ¿Qué es lo que quiero decir con buena ciencia? Bueno, yo no declaro ser un científico, ni lo soy, no he estudiado para eso, pero me gusta leer mucho, me gusta informarme, me gusta estudiar. Y entonces empiezo a mirar con respecto a la ciencia en qué están basados, y están basados en aquellos conjuntos de conocimiento que son fenómenos obtenidos por medio del estudio y por medio de la observación de principios y las causas. ¿Qué es lo que causó a que estemos en el lugar donde estemos? Entonces necesitamos ver ambas, yo digo la religión y la ciencia, que nos ayuden a verificar las evidencias que nosotros tenemos del pasado. Porque hay evidencias del pasado, hay muchísimas cosas que tenemos del pasado que nos ayudan a entender dónde estábamos, dónde estuvimos y dónde estamos en el día de hoy. Verificamos todo esto. Una de las cosas que yo noto es lo siguiente: dado a que nadie, quiero recalcar esto, nadie, absolutamente nadie, estamos hablando del ser humano, ninguno estuvo en el principio de la creación. Por lo tanto, tenemos que pensar en esto, ¿ok? Basado en este punto que estoy compartiendo, es lo siguiente: si ningún ser humano estuvo en el principio de la creación, entonces, ¿qué datos nos pueden dar en el día de hoy que sean buenos, que sean verificables, para que nosotros podamos decir, esto es verdad? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque como ninguno de nosotros estuvo en el inicio, entonces, ¿en qué nos podemos basar? Bueno, la buena ciencia se basa en 4 puntos importantes, les voy a compartir 2 nada más. Pero el punto número 1 está basado en la observación de un fenómeno. Es decir, la ciencia buena, basada en lo que es la observación de un fenómeno, la pregunta está en lo siguiente: ¿quién vio? ¿Quién de los seres humanos o algún ser humano vio a un hombre convertirse en un simio? O un simio convertirse en un hombre, más bien, porque dice que descendemos todos de los simios. ¿Quién de los seres humanos ha visto a un simio, a un orangután, a un gorila, lo que sea, que los vieron transformarse o ir cambiando en lo que es un ser humano? Ninguno.
Está registrado en algún punto de la historia de que dijeron, sí, vimos al simio que empezó a perder sus pelos, su cara que era fea se puso más fea, no, digo, se puso más linda. Y fue entonces cambiando y cambiando. Nadie, absolutamente nadie, ha registrado algo en la historia con respecto a esto. Tercero, lo que notamos son los instrumentos que se usan. Y déjenme decirles, por falta de tiempo, nada más que me voy a dedicar a uno, que es el C14 o aquello que estudia el radiocarbono, conocido como el C14. Por ejemplo, los datos que nos da este aparato, totalmente ineficaz para medir el tiempo, y más en especial cuando se trata de millones de años. Una de las cosas que he notado es lo siguiente, buscando no en lo que respecta a páginas o información de creyentes, me voy a donde los que no son creyentes, los que no creen en Dios. Y un hombre muy destacado, que es un reconocido genetista que se dedica a los genes, de la Universidad de Stanford, es un italiano, Luigi Sforza, sobre la teoría de la evolución y sobre el C14, él dijo esto: las fechas más cruciales en la evolución humana moderna, lamentablemente, están más allá del rango del C14, que tiene un límite, dice, este aparato tiene un límite aproximadamente a 40.000 años. Entonces, fíjense ustedes, si nos está diciendo este profesor de Stanford, una de las universidades más conocidas aquí de Estados Unidos, que el C14 o este aparato de radiocarbono puede nada más que ir atrás 40.000 años, y el asunto está en lo siguiente: 40.000 años ni siquiera están seguros con respecto a eso. Entonces, ¿cómo se atreven a decir de que la Tierra o este universo tiene millones de años, y aún más todavía que tenga billones de años, cuando estos aparatitos, porque son aparatitos por un ser humano, creados por un ser humano, ¿cómo puede ir para atrás? Tantos años atrás, ¿me entienden lo que estoy diciendo? No es una vía confiable. Richard Dawkins, ustedes saben quién es, dijo en su libro llamado El relojero ciego, en 1986, él escribió lo siguiente: todos los instrumentos que tengan que ver con la evolución, escuchen esto viene de este hombre que estaba en silla de ruedas, murió hace poco, dijo lo siguiente: los instrumentos, todos los instrumentos son imperfectos para medir el tiempo. ¿Cómo entonces podemos creer en millones o billones de años creados por un ser humano que nos están diciendo a nosotros que no existe Dios? Y entonces encontramos este otro punto, que es lo siguiente: ¿qué ser humano sobre esta tierra que haya vivido o vivirá después tenga pleno conocimiento 100% de todas las materias que hay en el mundo o en el universo? ¿Qué ser humano tiene capacidad de decir 100% y que conozca todas las materias que puedan haber, que tenga conocimiento 100% completo de que Dios no existe, o que ellos conozcan todas las materias de todas las universidades que existan en este mundo? No hay ninguno. Por lo tanto, entonces, no hay manera de registrar millones y menos billones de años, menos. Segundo, la ciencia buena se formula lo que se llama una hipótesis. Una hipótesis, por ejemplo, es una suposición. No es que puedan decir, esto es así, sino que dicen, suponemos, pensamos que esto fue así. Se originó de esta manera. Entonces, están suponiendo para llegar a una conclusión, están considerando que este algo puede ser, ¿cómo puede ser posible?
¿Me entienden? Entonces, la hipótesis que cada uno tiene se convierte en lo que es una teoría. En esa teoría, más bien, estamos mirando lo que es especular o estar formando un juicio, lo que es probable de algo que no ha visto, de algo que no ha visto, no ha visto. Nadie estuvo en el principio, nadie vio cómo se formó todo, nadie vio una explosión. Piensan que fue así. ¿Me entienden lo que les digo? Y nos lleva al tercer punto, que es la predicción de resultados futuros mediante la experimentación. Es decir, yo puedo hablar con respecto del futuro basado en los experimentos que hayamos hecho en el pasado, que hemos verificado en el pasado, que sabemos que es así. Entonces podemos decir un poquitito qué es lo que va a suceder en el futuro. Ahora, estos experimentos en lo que consiste en provocar ciertos fenómenos, para observarlos, lo tienen que observar, lo tienen que estudiar, y entonces en esa observación tienen que confirmar la validez de los datos que tienen para poder decir esto es así. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, ¿qué confianza podemos tener en la ciencia si no está operando bajo estos principios? Si operara bajo estos principios, nos lleva entonces hacia una sola dirección. ¿Cuál es? Mis hermanos, tenemos la religión que nos quiere ligar hacia Dios, nos quiere ligar hacia la verdad, entonces nos lleva a lo que es el primer versículo de la Biblia. El primer versículo de la Biblia nos dice esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo Dios arranca diciendo estas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? Mis hermanos, es importantísimo porque tenemos en el principio, tiempo, creó materia, lo que es los cielos y la tierra, creó el espacio. Tenemos tiempo, materia y espacio, lo vemos en el primer versículo de la Biblia. Dios le pregunta a Job y al hombre en general lo siguiente: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo estaba fundando la tierra? Por lo tanto, la única opción que nos queda es que existe, una de las otras preguntas es: ¿existe la verdad absoluta o no? ¿Y qué quiero decir con esto de la verdad absoluta? Todo esto se ha estado generando en los últimos años. Tú puedes tener tu verdad, la verdad relativa, tú puedes tener tu verdad, es buena, pero yo tengo mi verdad que es igual a la tuya. Entonces existe una confusión muy grande porque hay nada más que una absoluta verdad. No es que hay verdades relativas, que todas las verdades son verdad, sino que tiene que existir una que prevalezca sobre todas. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, el asunto que miramos aquí es que dos verdades opuestas, y es lo que quiero llegar a es lo siguiente: dos verdades opuestas sobre un solo tema no puede existir, no hay manera. No hay manera. ¿Qué quiero decir con esto? 2 más 2 es 4, no es 5. Porque ellos pueden decir: no, para ti es 5, para mí es 4. No, no, hay una verdad absoluta. 2 más 2 es 4, punto, se acabó. No hay que pueda ser que sea 5, es 4. Ningún ser humano entonces puede decirnos a nosotros que posee la absoluta verdad, a no ser, ¿por qué? Porque el ser humano no es confiable. Para algunos, fuera de la Biblia, están actuando basado en su medio ambiente y lo que es para ellos verdad. Todo esto producto de la evolución. La evolución nos está diciendo a nosotros que se va perfeccionando. Hay mutaciones en las cuales esas mutaciones van sacando lo que es imperfecto. Hitler tomó esto para que podamos entender nuestro medio ambiente. Él pensó, basado en la evolución, que los judíos eran una raza inferior y que estaban infectando la tierra y había que matarlos. Y por eso 6 millones
de judíos murieron en los años 1940 en adelante por causa de un hombre que pensaba y la nación creyó en lo que él estaba diciendo basado en lo que eran los principios de evolución. Entonces, ¿sobre qué basamos nuestros valores o nuestros estándares? Nuestro estándar de vida. ¿En qué se basan nuestros valores? Porque hay una cosa que tenemos que mirar en lo siguiente. Fíjense ustedes, ¿existe la verdad? Pilato, cuando el Señor Jesucristo dijo, yo vine para comunicar la verdad, Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Juan 18, verso 38. ¿Qué es la verdad? Y fíjense, una cosa muy interesante, por si acaso ustedes no se han dado cuenta, es lo siguiente. Pilato era el gobernador allí en Israel. Era el gobernador, procurador. Y este hombre está preguntándole a Jesús qué es la verdad. Este hombre ejecutaba la ley y entonces nos dice en Lucas de que en tres ocasiones, este gobernador dijo, no hallo ningún delito en él. No encuentro ninguna falta en este hombre. Él estaba declarándole una verdad a toda aquella multitud. Pero sin embargo, basado en su medio ambiente y creyendo en la verdad relativa, dice, hermano, entonces no estaba convencido porque la gente lo convenció a él y por temor, él entregó a Cristo Jesús a que muriera porque fue un cobarde. Siendo él que le estaba diciendo a Jesús, con una arrogancia tremenda, ¿no sabes que yo tengo autoridad de darte la libertad o de crucificarte? Y ese hombre le estaba diciendo a toda la multitud, no hallo delito en él, este hombre no es culpable. Pero Pilato no creyó a la verdad. Él no creyó a la verdad. Él no creyó en Jesús completamente y se rinde ante las falsas acusaciones que Jesús estaba recibiendo. Hagan ustedes lo que ustedes quieran con él. Yo me lavo las manos. Jesucristo dijo allí en Juan 5:40, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. No quieren. Hay un deseo del corazón. Lo vemos en Juan 3, en el capítulo 3 por igual, donde dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no quieren que sus obras sean reprendidas. Ahora, yo dije de ir a Mateo 16:26, porque hay una pregunta que Jesús está diciendo aquí, o está compartiendo un punto bien importante a través de un par de preguntas. Él dice, ¿por qué necesito a Jesús? Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa, vean esto, qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vales? ¿Le has puesto precio? Porque Dios definitivamente puso un precio bien alto sobre el alma de cada ser humano. Sí, amén. Jesús declaró ser la verdad. Y está haciéndole una pregunta al ser humano en el día de hoy. ¿Por qué necesito a Jesús? Porque el asunto está, ¿qué recompensa das por tu alma? ¿Te amas lo suficiente como para pensar en la eternidad de tu alma? ¿Te amas tanto que tienes deseo de buscar la verdad? Y aquella verdad que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre, nadie puede entrar en el reino de los cielos sino por mí. Es que hay una cosa que estamos mirando, es que, fíjense, la lógica demanda que yo esté buscando la verdad. ¿No es cierto? Yo quiero tener conocimiento de la verdad, yo quiero conocer, yo quiero saber si Cristo y todo lo que hay en el mundo, si se puede igualar a lo que Jesús está diciendo en la Biblia.
Porque hay una cosa que cuando el ser humano está, lógicamente, está buscando la verdad, la va a encontrar. La va a encontrar. Basado en buena ciencia, la va a encontrar. Porque la buena ciencia nos va a dirigir a que hay un creador y que todo se originó. Porque hubo un creador que puso las cosas en existencia. La misma ciencia dice que nada, absolutamente nada se puede crear a sí mismo. Por eso yo digo que la buena ciencia nos dirige hacia la verdad. Como ser humano, yo quiero buscar la verdad. La lógica determina que yo busque la verdad. Ahora, evolución está diciendo de que todo fue al azar. Que todo fue producto del azar. Todo fue producto del azar. Es decir, todo fue hecho sin pensar. No hubo pensamiento, no hubo inteligencia detrás de nada lo que hay en el universo en este momento o aquí sobre la Tierra. Con el correr de todos estos billones de años, todo se fue poniendo en su lugar. Lo que, fíjense ustedes, lo ilógico de todo esto, porque lo que no es inteligente empieza a evolucionar hasta crear lo que es una inteligencia. Ahora, las religiones que hay, tenemos a Buda, que fue iluminado. Nos dice que fue iluminado y que recibió la verdad. Y las anotó y empieza a enseñar, esta es la verdad. Tenemos al musulmán, que cree que Mahoma es el que tiene la verdad, y entonces escribieron el Corán, y en el Corán encontramos lo que es la verdad. Es decir, que Mahoma recibe la verdad de Alá o Dios, entonces crea el Corán, ellos tienen la verdad. El ateo nos dice a nosotros, Dios no existe, y para él eso es una verdad. Pero hay algo que vuelvo a repetir y vuelvo a preguntar o a decir es lo siguiente. La lógica determina que no todos pueden tener la verdad sobre un mismo punto. Una tiene que sobresalir sobre la otra. ¿Y a quién escuchamos entonces? ¿A quién escuchamos? Porque todos se están contradiciendo unos a otros. Este me dice que tiene la verdad, este tiene la verdad, pero sin embargo hay contradicciones entre ellos. Entonces, te deja a ti pensando, bueno, este es contrario a este, entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿A quién escucho? ¿A quién escucho? ¿Todos pueden tener la razón? ¿Pueden todos tener la razón? ¿Podemos examinar los factores o todos los factores, mejor dicho, que me lleven hacia la verdad? ¿Sí o no? Porque basado en lo que tú y yo decidamos, o el ser humano decida, creer, así va a determinar cómo vamos a vivir. ¿Cómo vas a vivir? ¿Dónde te lleva tu mente a pensar quién tiene la verdad? Si Dios tiene la verdad, y eso es lo que tú crees, entonces la pregunta está en esto. ¿Vives de acuerdo a la verdad que Dios te ha dado a través de su palabra? ¿Estás viviendo basado en esa verdad? Porque la lógica te va a llevar a decir, si Dios es verdad y lo que Dios está diciendo en su palabra es verdad, entonces mi vida tiene que estar determinada por aquello que yo conozco. Porque nuestra fe no está basado, miren, yo he escuchado, yo no sé si a ustedes les han dicho, a ustedes los cristianos son unos fanáticos y el fanatismo los lleva a esto. Pero mi fe no es producto de fanatismo, mi fe está basado en algo lógico. ¿Y cuál es la lógica que me lleva hacia la verdad de Cristo? Que Cristo Jesús Cristo Jesús vivió, Cristo Jesús murió, pero Cristo Jesús fue sepultado, pero Cristo Jesús resucitó. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque hubo gente que lo vio vivo. Entonces, ¿existe Dios? Si existe Dios, ¿cómo vivo? ¿Importa entonces la manera que yo viva sobre esta tierra, sí o no? Y claro que sí.
Porque todos nosotros estamos actuando basado en lo que creemos. ¿En qué crees? ¿En qué crees? ¿En qué crees? Porque algunos piensan, bueno, yo quiero hacerme rico, quiero ser famoso, quiero, no sé, quiero sobresalir. Entonces todos nuestros esfuerzos, Proverbios capítulo 23 nos dice esto: de la manera que el hombre pensare, el tal es él. De la manera que pensemos, así somos nosotros. Eso es lo que nos impulsa, eso es lo que nos lleva a vivir la vida de la manera que la estamos viviendo. Y te voy a decir una cosa, a mí no me gusta aquellos que son fanáticos o aquellos que son extremistas. Y cuando hablo de extremos, para mí son bien peligrosos, a no ser que estemos en el centro de la verdad y caminemos en el centro de la verdad y que podamos entonces entender una cosa, que lo que yo siento por este Dios no está basado en un fanatismo, está basado en una relación, porque conozco cómo es mi Padre, sé cómo Él piensa, porque la palabra de Dios me está diciendo, y entonces está basado en una relación con un Dios de amor, con un Dios que siente, con un Dios que nos ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito. Mi relación con este Dios no está basada en un fanatismo, está basada en una relación de saber, este Dios me ama, me quiere. ¿Por qué necesito a Jesús? Jesús mismo dijo, sin mí nada pueden hacer. Ahora, ¿qué vas a dar por tu alma? ¿Qué vas a dar por tu alma? ¿Qué recompensa darás por tu alma? ¿Qué recompensa? Jesús pregunta en el día de hoy. Y está preguntando a todos nosotros y a todos aquellos que nos estén mirando ahora por medio de Facebook o lo que sea. ¿Es verdad lo que dijo Jesús? ¿Es verdad lo que dijo Jesús? ¿Necesito a Jesús? Vamos a concluir con Juan 3 y vamos a leer versículos 15 al 17. Juan 3, versos 15 al 17. Cada uno de nosotros ya lo conocemos, sobre todo el verso 16, pero fíjate tú con respecto a estos versículos antes y después del 16. Jesús está diciendo lo siguiente: para que todo aquel, ¿están conmigo? Verso 15 al 17. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Hijo de Dios entró a este mundo con un cuerpo. Nació como uno de nosotros. Vivió una vida como cada uno de nosotros. Vino al mundo sin pecado para darnos perdón de los pecados, para que podamos ser justificados ante este Dios. Dios dice, la paga del pecado es muerte. Separados de Dios eternamente, y ahora Cristo Jesús viene y dice, vamos a ser justificados gratuitamente en Él, capítulo 3 de Romanos, versículo 23, justificados gratuitamente aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Has meditado bien en la determinación y cuál decisión vas a tomar en el día de hoy? ¿Cuál es tu decisión? Y yo te insto a que puedas buscar la verdad. Y como dice el Señor Jesucristo, conocerán la verdad y serán verdaderamente libres. Y Él lo dice después, más adelante, en ese mismo capítulo de Juan 8. Dice, esclavos del pecado. Pero el que conoce la verdad va a ser ya liberado de la esclavitud del pecado. ¿Necesito a Jesús?
Claro que sí. Todos necesitamos a Cristo Jesús. Y yo te invito, si lo tienes como Salvador, te está faltando un detalle muy importante y es lo siguiente, porque sin esto primero no puede existir la salvación, y hay veces que nosotros lo observamos nada más que como el Salvador de nuestras almas. Él es el Señor, y después la salvación viene por el señorío de Cristo Jesús. Quiero dejarte saber esto, porque antes éramos hijos del diablo, y ahora nos dice: ustedes son hijos del diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Entonces, por lo tanto, cuando decimos que es el Señor, la salvación viene producto del señorío, porque ahora nuestra vida es de Él. Por precio fuimos comprados, por precio de sangre, lo cual quiere decir, es mi Señor en primer lugar y es mi Salvador. Si es el Señor, va a determinar entonces cómo yo voy a vivir esta vida. Y la lógica determina que si Jesús dijo que Él es la verdad, Él es la vida, que Él dijo que la verdad nos iba a hacer verdaderamente libres, nos quiere decir a nosotros: ¿necesito a Jesús? Claro que sí. ¿Puedo seguir sus pasos? Claro que sí, pero la decisión es tuya. ¿Qué decides en el día de hoy? ¿Qué decides en el día de hoy? Nuevamente te invito, por favor, en esta noche, vamos a estar viendo cuando mi conciencia desaparece. Y no sabemos el peligro que corremos cuando nuestra conciencia no nos molesta más, si venimos o no a escuchar la palabra de Dios. En esta noche déjenme decirles, yo creo sinceramente que va a llamar la atención de la vida de todos nosotros, en cuanto a cómo está mi conciencia delante de Dios. Espero en nombre del Señor que puedas estar. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos tantas, pero tantas gracias por tu palabra. El que te busca te va a hallar. Tú no eres un Dios que te escondes, eres un Dios que te manifiestas. Y bendito Señor, te has manifestado desde el mismo inicio de la creación. ¿Cómo podemos dudar de que lo que hay en existencia no tenga algo que ver contigo? Y bendito Señor, yo te ruego y te suplico que en este día, si hay alguna persona que pueda escuchar este reto y pueda indagar, pueda buscar, que pueda mirar en todas las religiones, que pueda buscar en todas las filosofías, que haga un buen estudio, que pueda razonar correctamente si todas o algunas de ellas pueden declarar en tener la verdad. Y gracias te doy porque tu palabra nos dice que tú eres la verdad. Señor, no por fanatismo, sino porque es algo lógico. Y por eso yo te imploro, Señor, te imploro, por cada persona que está aquí y por todos aquellos que nos están escuchando. En esta noche yo te quiero suplicar, bondadoso Dios, que tu Espíritu Santo pueda tocar, redarguir nuestros corazones. Bendito Dios, exhórtanos a través de tu palabra, a cada uno de nosotros. Y bendito Padre, que sea usada tu palabra para tu honra y tu gloria. Y te ruego que nos traigas con bien y con deseos de poder escucharte. Y te ruego, Señor, que por último, que si hay alguna persona que no tenga a Cristo Jesús en este día, aquí en este edificio, o alguno que esté escuchando, que hoy pueda ser un día de decisión en poder venir a tus pies y reconocer que somos todos pecadores y que solo podemos encontrar el perdón a través de tu Hijo. Y es en su nombre a quien damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos esta noche con el favor de Dios. Y nuevamente, por favor, sigamos orando por la mami de nuestra hermanita Rosa en este día y durante toda esta semana. Dios los bendiga. Antes que me olvide, este miércoles no va a haber reunión de oración aquí. ¿Va a seguir allí Rosita o mejor lo
lo dejamos. ¿Qué piensas tú? Por si acaso tengas que viajar o algo. Ok, entonces déjanos saber, ¿sí? Cualquier cosita estén pendientes a este anuncio. Dios me los bendiga.